Bueno, buenas noches para todos. Para el día de hoy voy a realizar la exposición para el curso de Cátedra del Occidente correspondiente a la Corporación Universitaria del Meta. Básicamente, pues voy a hablar sobre el Brexit. Aquí le damos. Como en primer lugar, vamos a definir la palabra Brexit, que viene del acrónimo. Brexit es un acrónimo que en el español significa salida británica de la Unión Europea. Es una variante de la palabra Grexit, que se inventó durante la crisis de la deuda en Grecia. ¿Qué es el Brexit? Como ya lo había nombrado, es un acrónimo formado. Nunca antes un país del miembro había abandonado esta unión política y económica de 28 países de sus inicios que no han hecho más que expandirse. Como lo conocemos, hablamos de la Unión Europea. Tras un dramático conteo, estos son los resultados oficiales, digamos, pues unas estadísticas que nos da eh, la salida tras salir, digamos, a las elecciones de la Unión Europea. El Brexit, pues digamos, podemos decir que el Parlamento británico en el 2015 autoriza la celebración del referendo. La ley es el futuro de los objetos del gobierno del Partido Conservador. Este tipo, tras el referendo sobre la permanencia del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea, que se celebró en 1975 y que en el 67% de los electores se mostró partidario permanecer en el referendo en el 2016 y afectan igualmente como territorio británico a ultramar en la Unión Europea. Entonces, como tal, digamos que el 2015 pues se aprueba, digamos, dicho referendo que iba en contra, digamos, al referendo que se había celebrado en 1975. Como lo había nombrado, pues la fecha exacta, digamos, es el 23 de junio. Se lleva a cabo para saber si permanece o sale de la Unión Europea. Estamos hablando de Inglaterra como tal. Bueno, ¿quiénes pudieron votar, digamos? Pues como son elecciones, digamos, fueron elecciones públicas tales, están llamados a votar los ciudadanos británicos, irlandeses y de los países de la Mancomunidad Británica de las Naciones, personas mayores de 18 años que residen en el Reino Unido, los británicos quienes menos de 15 años viviendo en el extranjero y los ciudadanos de territorios de ultramar como Gibraltar. Los residentes europeos en el país no pueden votar a excepción de los nativos de Irlanda, de Malta y Chipre. Pues como dato muy importante, cabe resaltar que en esas elecciones, digamos, las personas que salieron, digamos, victoriosas, podemos decir que fueron las personas ya de una edad de 55 años a 60 o 70 años. Fueron las que en su mayoría ganaron, o ganaron, digamos, a sus votos. Digamos, estas son las estadísticas. Aquí mostramos, digamos, dejar la Unión Europea, un total de votos, y pues en el porcentaje que corresponde al 51.9%, continuar en la Unión Europea, 49.8%, votos no válidos, tenemos esto acá, no llega ni al 1%, votos en blanco, participación. Ya, entonces como tal, no voy a ponerme a especificar mucho. Entonces dice, el Reino Unido vota para dejar la Unión Europea. El 75% de los votos de los 18 y 24 años votos quiso permanecer en la Unión Europea. Como los habíamos nombrado, a igual que el 56% de ellos entre 25 y 49. A cambio, el 56% de las personas entre 50 y 64 años y 61% mayores de 65 se pronunciaron en contra. Como lo vemos acá, digamos, voy acá a señalarles las estadísticas, permanecer, digamos, acá está.
Por eso digo que, digamos, las personas que básicamente dieron la victoria a la salida a la Unión Europea, digamos que se enfoca mucho, se sitúa mucho a este grupo de personas. Bueno, los partidos de la salida de la Unión Europea denominado Brexit aseguran que ser un Estado de miembro mínima la soberanía del Parlamento, por lo que el Brexit permitirá un mayor control de la inmigración o una mejor posición británica para negociar acuerdos comerciales y liberación de la regulación burocrático comunitaria. Digamos que existían, digamos, dos tipos de paradigmas, algunos, digamos, pues, habían, digamos, habían puntos de vista en contra y a favor en cuales se encontraban eh, él es en contra la, el- la documentación para, digamos, cuyos extranjeros se encontraban. Pues el Brexit es el artículo 50 y por el que el Reino Unido se demoraba en activarlo para iniciar la salida de la Unión Europea. Digamos que hay que retener tanto que el señor Boris Johnson, la principal cara del Brexit, actual favorito para suceder a Cameron como Nigel Farage, quien lleva décadas luchando por la posibilidad de rápidamente salieron a decir que no había urgencia, digamos. Poco después de que se conociera la victoria del Brexit, los ministros de Relaciones Exteriores de los principales países de la Unión le pidieron a Londres no demorarse en activar el artículo 50 tratando del Tratado de la Unión Europea. El tema es que Londres necesitaba desesperadamente tiempo para llevar a cabo eso. Bueno, parte del problema que se bien en el plazo para la negociación puede extenderse cualquier prórroga tendría que apoyarse por los otros 27 miembros, como tal, estamos hablando de los estados. Y mucho en el Reino Unido creen por esas las otras razones, una vez que el reloj empieza a correr, la ventaja de las negociaciones tendría claramente en Bruselas. Qué pena, voy acá. Mínimamente negativas que lo que hagan. Hay muchos convencidos que Cameron no quiso activar el artículo 50 porque no quiere pasar a la historia como el ejecutor de la decisión de cuyos efectos tema este acuerdo. Digamos que se sentía algo impulsado por el ministro Boris Johnson, lo nombrado anteriormente. La razón fundamental por la que todos permanecen estar intentando hacer tiempo, sin embargo, parece ser falta de claridad acerca del nuevo tipo de relación que el Reino Unido debería y podría establecer con la Unión Europea. Uno de los términos de esa relación que los definirá en otras cosas, el nivel de acceso al mercado común que impactará la economía británica y los posibles límites del movimiento de personas necesarios para contener la inmigración. Esa es una de las razones por las que Johnson ha comenzado y prometiendo pláticas informales con la Unión Europea antes de iniciar el proceso irreversible que implica la activación del artículo 50. Pues aquí, digamos, hago una referencia a los aspectos importantes que ganó el Brexit. Primero, no convencieron las advertencias sobre la economía, los 350 millones de euros al sistema de salud pública, digo, de esterlinas. Nigel Farage logró hacer la migración del tema decisivo. El público dejó de escuchar al primer ministro. El Partido Laborista tampoco conectó con los votantes. El carisma de Boris Johnson y la capacidad de Michelle Gove, pues digamos que fueron unas fundamentales para la salida de la Unión Europea. La movilización de los abuelos, como lo había nombrado, digamos, en su mayoría, digamos, las personas que apoyaron la salida de los británicos a la Unión Europea fueron personas entre 50 a 65 años, europeos que no en Europa, pero no en Europa.
Principales consecuencias del Brexit. El éxodo bancos tras el Brexit. Digamos, los bancos españoles y el resto de Europa están sufriendo el torbellino del Brexit. En caso de los españoles han perdido más de 23 millones de euros de su capitalización bursátil, pero este castigo de los inversores, los expertos señalan que dos puntos como claves por su lado, su exposición libra a la libra supondría un impacto en el beneficio que en los bancos centrales continúen la política de tipos de cero que impresiona a esos márgenes. Vale recordar que la Unión Europea, los británicos, mejor dicho, la Unión Europea como tal, tenían un solo tipo de moneda, básicamente era uno de sus ideales principales, era manejar una moneda fuerte en Europa, era el euro. Tras la salida, se empezó a manejar la libra esterlina. Colapso económico, pues del 2018 al 2016, digamos que esto pondría en crisis política la financiera y esta es la situación cuando el colapso del 2008, dijo Chris Fox, presidente de Evan Markets, no pertenece a la liquidez, es un gran problema. Qué pena. Después de la decisión de abandonar la Unión Europea, la preocupación de quienes tenían pasaporte comunitario se centran en sus empleos. El Observatorio de la Migración a la Universidad de Oxford estima que hay 3 millones de migrantes nacidos en la Unión Europea viviendo en el Reino Unido y en cerca de 1,9 millones de ellos, el 63%, se encuentran trabajando. Cualquier ciudadano comunitario que quisiera quedarse aquí, que no haya solicitado una tarjeta de residencia permanente, está arriesgando su futuro, dijo a CNN. En la otra cara está la situación que están cerca de 1,2 millones de ciudadanos británicos que viven y trabajan en Europa y su capacidad para seguir viviendo en otros países europeos está ahora en la tela de juicio. Pues básicamente esta es la idea principal del Brexit que como tal centra, digamos, la salida del Reino Unido a la Unión Europea tras, digamos, un referendo que se hizo el 23 de junio 2015 y se llevó a elecciones que llevaba, digamos, al carisma del ministro Boris Johnson y la salida, digamos, a votar de los abuelos dio como tal, digamos, la trascendente historia de la salida de la Unión Europea del Reino Unido. No es nada, no siendo más, muchas gracias.